Hay verdades que no se desgastan con el tiempo, que no pierden fuerza aunque las hayamos escuchado 1000 veces, porque no fueron creadas para informar la mente, sino para rescatar el corazón, y una de esas verdades es que el amor de Dios no nació para un momento específico de la historia, sino para alcanzar cada vida que respira hoy, incluso la tuya, incluso ahora mismo, como una promesa viva que sigue buscando a quien la quiera recibir. Tal vez has oído hablar del amor de Dios como un concepto, como una frase bonita, como una idea repetida en canciones, prédicas o recuerdos de infancia, pero hoy no venimos a hablar de una idea, venimos a hablar de un regalo, de algo que no se compra, no se gana y no se merece, sino que se recibe, porque así es como funcionan los regalos eternos. La Escritura lo dice de una forma tan sencilla que a veces no alcanzamos a dimensionarla cuando declara en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, y esa palabra mundo no es un concepto abstracto, es un nombre colectivo donde también estás tú. No dice que amó solo a los fuertes, ni a los justos, ni a los que siempre hicieron las cosas bien, dice que amó al mundo, al quebrado, al confundido, al cansado, al que duda, al que cae, al que se levanta, al que todavía no entiende, al que aún busca, al que tal vez hoy llegó a este video sin saber exactamente por qué. Este amor no nació porque el ser humano fuera perfecto, nació porque Dios es amor, y cuando el amor verdadero existe, siempre busca darse, siempre busca salvar, siempre busca restaurar, incluso cuando el otro no sabe cómo responder. Y eso nos abre una pregunta que no podemos evitar hacernos hoy. ¿Y si el amor de Dios no es algo que tienes que demostrar merecer, sino algo que solo necesitas atreverte a recibir? Vivimos en un mundo donde todo se gana, donde todo se mide por rendimiento, esfuerzo y resultados, y sin darnos cuenta llevamos esa misma lógica a nuestra relación con Dios, pensando que debemos portarnos mejor, cambiar primero o arreglar nuestra vida antes de acercarnos a Él, cuando en realidad es su amor el que nos cambia, nos sostiene y nos da vida desde adentro. El amor de Dios no es una recompensa al final del camino, es la fuerza que te permite caminar cuando ya no tienes fuerzas, es el abrazo que no te suelta cuando todo parece derrumbarse, es la voz que te llama incluso cuando tú ya te habías rendido, y eso transforma completamente la manera en la que miramos nuestra historia. Tal vez hoy te sientes lejos, tal vez sientes que has fallado demasiado, que has repetido errores, que no eres constante, que tu fe se ha enfriado o que ya no oras como antes. Pero el amor de Dios no se mide por tu constancia, se mide por su fidelidad, y Él no ha dejado de ser fiel ni un solo día de tu vida. Juan capítulo 3, versículo 16 no fue escrito para acusarte, fue escrito para salvarte, no para señalar lo que hiciste mal, sino para recordarte lo que Dios ya hizo por amor, porque cuando el cielo vio que el ser humano no podía volver solo, Dios decidió venir Él mismo. Y aquí hay algo profundamente personal que no podemos pasar por alto, porque ese versículo no habla solo de un acto histórico, habla de una decisión diaria, habla de creer, y creer no es solo aceptar una idea, creer es confiar, es descansar, es permitir que ese amor te alcance tal como estás hoy. Y si hoy no necesitas una nueva estrategia para tu vida, sino una nueva revelación del amor que ya te fue dado, muchas personas buscan paz, propósito, dirección, descanso, identidad, y no se dan cuenta de que todo eso nace del mismo lugar, del saberse amado por Dios sin condiciones, porque cuando el corazón entiende que es amado, deja de huir, deja de esconderse y empieza a sanar. Este amor no te promete una vida sin problemas, pero sí te promete una vida con sentido, no te promete ausencia de dolor, pero sí presencia constante, no te promete que nunca caerás, pero sí que nunca caerás solo, y esa es una diferencia que lo cambia todo. Quizá hoy llegaste cargando culpas que nadie más ve, miedos que no dices en voz alta, preguntas que no te atreves a formular, pero Dios no se asusta de tus preguntas ni se aleja de tus dudas, Él se acerca con amor, porque su amor no es frágil, es eterno.
Por eso esta oración, este tiempo, este espacio no es casualidad, porque el amor de Dios siempre llega en el momento exacto en el que el corazón está listo para escucharlo, aunque la mente todavía esté confundida. Y antes de continuar, quiero invitarte a algo muy sencillo pero muy poderoso. Escribe en los comentarios una sola frase, algo como recibo el amor de Dios, no para mí, no para el algoritmo, sino como una declaración personal, como un acto de fe silencioso pero firme, porque cuando declaramos con la boca lo que el corazón empieza a creer, algo se mueve dentro de nosotros. El amor de Dios no es teoría, es experiencia, y esta experiencia comienza cuando dejamos de resistirnos y empezamos a abrir el corazón, aunque sea con miedo, aunque sea con dudas, aunque sea con lágrimas, porque Él no rechaza un corazón que se acerca con sinceridad. Hoy no estamos aquí para correr, estamos aquí para detenernos, para recordar, para permitir que esta verdad vuelva a ocupar el centro, porque todo lo que viene después en la vida se ordena mejor cuando el amor de Dios vuelve a ser el fundamento. Y mientras avanzamos, algo importante va a empezar a suceder dentro de ti, no de golpe, no con ruido, sino como una luz suave que comienza a disipar la oscuridad, porque cuando el amor eterno de Dios se revela, nada vuelve a ser exactamente igual. ¿Y si este fuera el inicio de un regreso que tu alma ha estado esperando desde hace mucho tiempo? Cuando el corazón comienza a comprender que el amor de Dios no es una exigencia sino un regalo, algo se aquieta por dentro, como si el alma dejara de correr, dejara de justificarse y finalmente encontrara un lugar donde descansar sin miedo, porque el amor verdadero no empuja, no amenaza, no humilla, simplemente sostiene. Responder al amor de Dios no significa tener todas las respuestas, significa atrevernos a confiar, incluso con preguntas abiertas, incluso con heridas que todavía no sanan, incluso con una fe frágil, porque la fe no se mide por su fuerza, sino por su dirección, y hoy la estamos orientando nuevamente hacia Él. Padre amado, hoy nos presentamos delante de ti tal como somos, sin filtros, sin máscaras, sin discursos aprendidos, porque sabemos que tú no buscas palabras bonitas, buscas corazones dispuestos, y al acercarnos así sentimos que algo comienza a alinearse dentro de nosotros como una promesa silenciosa. Reconocemos que muchas veces hemos intentado llenar el vacío con logros, relaciones, distracciones o control, pero hoy entendemos que solo tu amor puede ocupar el lugar para el que fue creado nuestro corazón, y esa revelación nos devuelve la paz que tanto hemos buscado. Hoy declaramos con humildad que necesitamos tu amor, no como una emoción pasajera, sino como un fundamento eterno, porque sin él caminamos cansados, confundidos y temerosos, pero en él encontramos dirección, descanso y sentido para vivir. Creemos que tu amor no cambia según nuestro desempeño espiritual, creemos que no se apaga cuando fallamos ni se aleja cuando dudamos, creemos que permanece firme incluso cuando nosotros somos inestables, y esa verdad nos libera del miedo a no ser suficientes. Así como declara la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 16, creemos que tu amor fue tan profundo que diste a tu Hijo para que no nos perdiéramos, y al creerlo hoy no solo aceptamos una verdad histórica, aceptamos una realidad viva que empieza a transformar nuestra manera de pensar, sentir y decidir. Hoy declaramos que somos amados por Dios, no por méritos propios, sino por gracia, y esa gracia comienza a romper cadenas invisibles que nos han acompañado durante años, culpas que arrastramos, voces internas que nos acusan y pensamientos que nos hacen sentir indignos. Padre, recibimos tu perdón como un regalo, no como una teoría, sino como una experiencia real, y creemos que al recibirlo algo se suelta, algo se limpia y algo se renueva dentro de nosotros, porque tu perdón siempre trae restauración. Hoy declaramos que ya no somos definidos por nuestro pasado, por nuestros errores ni por nuestras caídas, sino por tu amor eterno, y esa identidad comienza a reemplazar la vergüenza con dignidad, el miedo con confianza y la culpa con esperanza. Reconocemos que muchas veces hemos orado desde la desesperación, pidiendo que cambien las circunstancias, pero hoy queremos orar desde la fe,
permitiendo que primero cambie nuestro corazón, porque cuando el corazón se alinea con tu amor, todo lo demás encuentra su lugar. Padre, hoy colocamos en tus manos la ansiedad que no sabemos cómo explicar, el cansancio que no se quita con descanso, las preocupaciones que vuelven una y otra vez, y creemos que al entregarlas algo se aligera, porque tu amor siempre trae alivio al alma cansada. Declaramos que tu amor nos cubre incluso cuando no sentimos nada, incluso cuando oramos en silencio, incluso cuando la fe parece débil, porque sabemos que tú no dependes de nuestras emociones para obrar, y esa certeza nos sostiene. Hoy declaramos que no caminamos solos, que no estamos abandonados, que no somos olvidados, porque tu amor nos acompaña en cada etapa, en cada proceso y en cada decisión, incluso cuando el camino no está claro todavía. Creemos que esta oración no es en vano, que no se pierde en el aire, sino que siembra algo profundo que dará fruto con el tiempo, porque tu palabra nunca vuelve vacía y tu amor siempre cumple su propósito. Padre, hoy afirmamos que tu amor nos invita a descansar, no a escondernos, nos llama a acercarnos, no a huir, y al responder a ese llamado sentimos que algo dentro de nosotros comienza a sanar lentamente. Declaramos que tu amor es más fuerte que nuestro temor, más constante que nuestra inestabilidad y más fiel que nuestras promesas rotas, y esa verdad nos devuelve la esperanza que habíamos perdido. Hoy elegimos creer, no porque todo esté resuelto, sino porque confiamos en quien nos ama, y esa elección sencilla empieza a cambiar nuestra forma de mirar el futuro, porque cuando el amor de Dios es el centro, el mañana deja de dar miedo. Padre, enséñanos a vivir desde esta verdad, a recordar tu amor en los días buenos y en los días difíciles, a no olvidarlo cuando todo va bien ni cuando todo parece derrumbarse, porque sabemos que tu amor es la base que nos sostiene. Si esta oración conecta con tu corazón, si algo dentro de ti siente paz, consuelo o esperanza, te invito a expresarlo con un gesto sencillo. Deja un like en este momento como una declaración silenciosa de fe, como una forma de decir confío, porque incluso los actos pequeños pueden marcar un antes y un después. Seguimos avanzando sabiendo que este tiempo de oración no termina aquí, que apenas estamos comenzando a profundizar en una relación más consciente con Dios, porque cuando el amor eterno se reconoce, nace un deseo nuevo de buscar su rostro cada día. Y si lo que viene ahora es aprender a mirar a Dios no desde la culpa, sino desde la seguridad de sabernos profundamente amados, cuando el amor de Dios deja de sentirse como una teoría lejana y comienza a habitar el corazón, nace un deseo nuevo que no viene del miedo ni de la obligación, sino de la gratitud, porque cuando alguien se sabe amado de verdad, naturalmente quiere acercarse más a quien lo ama. Buscar el rostro de Dios no es una tarea religiosa, es una respuesta amorosa, no es un deber pesado, es una invitación constante, porque el Dios que nos amó primero no se esconde, no juega a la distancia, no exige perfección antes del encuentro, sino que se deja encontrar por corazones sinceros. Muchas personas buscan a Dios tratando de corregirse primero, como si el acceso a su presencia dependiera de un comportamiento impecable, pero la Escritura nos muestra una y otra vez que es en su presencia donde somos transformados, no al revés, y esa verdad cambia completamente nuestra manera de acercarnos. Buscar su rostro no significa entenderlo todo, significa permanecer, significa volver, significa mirar hacia él incluso cuando no sabemos qué decir, porque hay momentos en los que la fe no se expresa con palabras, sino con la simple decisión de no alejarnos. La palabra nos recuerda en Salmo capítulo 27, versículo 8, que cuando Dios dice buscad mi rostro, el corazón responde tu rostro buscaré, y esa respuesta no nace del temor, nace del amor que confía en que al buscarlo siempre seremos recibidos. Hoy entendemos que no buscamos a Dios para que nos ame, lo buscamos porque ya nos ama, y esa diferencia nos libera de la presión, del agotamiento espiritual y de la culpa que muchas veces nos alejaron de su presencia. Buscar su rostro es elegir la intimidad por encima del ruido, es decidir escuchar su voz por encima de nuestras propias acusaciones internas,
Es permitir que su mirada nos defina más que nuestros errores pasados, y en ese proceso algo profundo empieza a sanar. Tal vez en algún momento dejaste de buscar a Dios porque te sentías indigno, cansado o decepcionado de ti mismo. Pero el amor de Dios no se debilita cuando nos alejamos, sigue esperando con paciencia, porque su deseo siempre ha sido el encuentro, no la condena. Buscar su rostro no significa sentir algo extraordinario todos los días. A veces significa simplemente estar, respirar, abrir el corazón y decir aquí estoy. Y aún en ese silencio Dios obra, porque su presencia no depende de emociones intensas, sino de una relación viva. La Escritura nos dice en Jeremías capítulo 29, versículo 13, que cuando buscamos a Dios de todo corazón, lo encontramos, y esa promesa no es una amenaza, es una garantía de amor para quienes se atreven a acercarse sin máscaras. Buscar su rostro es permitir que Dios nos vea tal como somos y aún así nos abrace, es dejar que su luz ilumine áreas que hemos escondido por vergüenza, sabiendo que su luz no hiere, sino que sana, y esa confianza transforma el corazón. Hay momentos en los que buscamos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero Dios muchas veces nos invita primero a su presencia, porque en su presencia aprendemos a confiar incluso antes de entender, y esa confianza nos prepara para lo que viene. Buscar su rostro es aprender a descansar en Él, como dice la Escritura en Salmo capítulo 46, versículo 10, cuando nos invita a estar quietos y reconocer que Él es Dios, porque la quietud también es una forma de fe. Cuando buscamos a Dios desde el amor, dejamos de huir cuando fallamos y comenzamos a volver. Dejamos de escondernos y comenzamos a confiar. Dejamos de fingir fortaleza y comenzamos a depender. Y esa dependencia sana nos fortalece. Tal vez hoy no sabes exactamente cómo buscar a Dios. Tal vez sientes que no sabes orar, que tus palabras son simples o repetidas, pero Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones presentes, y aún un suspiro sincero es suficiente para Él. Buscar su rostro es una práctica diaria, no un evento aislado, es una decisión constante de orientar el corazón hacia Él, aún en medio de la rutina, del trabajo, de las responsabilidades, porque Dios no se limita a lugares sagrados, Él habita donde se le invita. La Escritura nos recuerda en Isaías capítulo 55, versículo 6, que busquemos al Señor mientras puede ser hallado, no como una amenaza de pérdida, sino como una invitación amorosa a no postergar el encuentro que puede transformar nuestra vida hoy. Buscar su rostro también significa permitir que Él nos mire, y dejar que su mirada nos redefina, porque cuando Dios nos mira, no ve solo nuestras caídas, ve nuestro potencial, nuestro propósito y la obra que todavía está formando. Hay personas que buscan a Dios solo cuando todo va mal, pero el amor nos invita a buscarlo también cuando todo va bien, para no olvidar que todo lo bueno tiene su origen en Él, y esa gratitud profundiza la relación. Buscar su rostro es aprender a vivir conscientes de su presencia, a hablarle en lo cotidiano, a incluirlo en decisiones pequeñas y grandes, porque cuando Dios deja de ser una visita ocasional y se convierte en compañía constante, la vida adquiere otro sentido. Tal vez hoy este llamado a buscar su rostro despierta algo en tu interior, un deseo suave pero persistente de acercarte más, de conocerlo mejor, de confiar más profundamente, y ese deseo no es casualidad, es una respuesta natural al amor que ya has recibido. Dios no se esconde de quien lo busca con sinceridad, no se aleja de quien vuelve con humildad, no rechaza a quien se acerca con el corazón abierto, y esa certeza nos anima a seguir avanzando. Y mientras aprendemos a buscar su rostro desde el amor y no desde la culpa, algo empieza a fortalecerse dentro de nosotros, porque la presencia de Dios no solo consuela, también prepara, sostiene y capacita para la vida que enfrentamos cada día. Y si al buscar su rostro descubrimos una fortaleza que no sabíamos que teníamos, cuando el amor de Dios deja de ser una idea distante y se convierte en una presencia constante, algo empieza a fortalecerse por dentro, no de una forma ruidosa ni espectacular, sino como una raíz profunda que sostiene el árbol aun cuando el viento arrecia,
porque la verdadera fortaleza no siempre se nota por fuera, pero siempre se siente por dentro. Muchos creen que la fe es solo para el alma, como si Dios se interesara únicamente por lo espiritual, pero el amor que salva es integral, toca el cuerpo cansado, el corazón herido, la mente saturada y el espíritu sediento, porque Dios no creó partes aisladas, creó una vida completa que desea restaurar. Hay días en los que el cuerpo pesa, en los que el cansancio no se va con dormir, en los que la fuerza parece agotarse, pero la Escritura nos recuerda en Isaías capítulo 40, versículo 31, que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, y esa promesa no es poética, es real para quien aprende a apoyarse en Él. La fortaleza física no siempre significa energía desbordante, a veces significa perseverancia, levantarse una vez más, cumplir con lo necesario aun cuando no hay ganas, confiando en que Dios sostiene incluso cuando nuestras fuerzas humanas se acaban, y esa confianza nos permite avanzar. Hay personas que cargan dolencias invisibles, tensiones acumuladas, cuerpos que hablan lo que el corazón ha callado por años, y el amor de Dios no ignora ese lenguaje, porque Él conoce cada parte de nuestra fragilidad y se acerca con cuidado para restaurar. La fortaleza emocional también nace del amor de Dios, porque muchas heridas no se ven, pero duelen profundamente, rechazos pasados, pérdidas no resueltas, palabras que marcaron, silencios que lastimaron, y Dios no minimiza ese dolor, lo abraza con compasión. Cuando el corazón aprende que es amado, empieza a soltar defensas, deja de reaccionar desde el miedo y comienza a responder desde la confianza, porque saberse amado cambia la manera en la que enfrentamos la vida y nos devuelve estabilidad emocional. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 34, versículo 18, que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, no para juzgarlos, sino para salvarlos, y esa cercanía se convierte en fortaleza para quienes se atreven a abrir su herida delante de Él. Hay emociones que nos agotan más que el trabajo físico, preocupaciones constantes, temores persistentes, pensamientos que no descansan, pero el amor de Dios trae descanso al alma cuando aprendemos a entregar lo que no podemos controlar, y esa entrega nos libera. La fortaleza mental es otro regalo del amor de Dios, porque la mente puede convertirse en un campo de batalla donde luchan la fe y el temor, la esperanza y la ansiedad, la verdad y la mentira, y Dios desea renovar nuestra manera de pensar. La Escritura nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 2, que somos transformados por la renovación de nuestra mente, y esa renovación comienza cuando permitimos que el amor de Dios reemplace pensamientos de condena por pensamientos de gracia. Cuando la mente se llena de la verdad del amor de Dios, deja de repetir mentiras que nos debilitan, deja de anticipar tragedias, deja de vivir en constante alerta, y aprende a descansar en la certeza de que Dios cuida incluso lo que no entendemos. La fortaleza mental no significa ausencia de pensamientos difíciles, significa tener un ancla, una verdad a la cual volver cuando la mente se desordena, y esa verdad es que somos amados, sostenidos y acompañados por Dios en todo momento. Y por encima de todo, la fortaleza espiritual se edifica cuando comprendemos que no vivimos desconectados del cielo, que no enfrentamos la vida solos, que el Espíritu de Dios habita en nosotros como guía, consuelo y fuerza constante. La Escritura nos recuerda en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y esa fortaleza no es arrogancia, es dependencia, es reconocer que nuestra capacidad nace de su presencia. La fortaleza espiritual no se manifiesta en ausencia de lucha, sino en perseverancia, en mantenerse firmes aun cuando hay dudas, en volver a Dios aun cuando fallamos, porque el amor de Dios no se cansa de sostener a quien confía. Hay días en los que sentimos que no avanzamos, que no crecemos, que seguimos luchando con lo mismo, pero Dios trabaja en procesos, no en espectáculos, y su amor fortalece incluso cuando el progreso no es visible todavía. La fortaleza que Dios da no endurece el corazón, lo suaviza, no nos vuelve insensibles, nos vuelve compasivos, porque quien ha sido sostenido por amor aprende a sostener a otros,
y esa transformación es parte del propósito. Dios no promete quitarnos todas las cargas, pero sí promete caminar con nosotros, y esa compañía transforma el peso en resistencia, el dolor en aprendizaje y la debilidad en dependencia sana. Cuando entendemos que el amor de Dios fortalece cada área de nuestra vida, dejamos de exigirnos ser invencibles y comenzamos a permitirnos ser sostenidos, porque la verdadera fortaleza nace cuando dejamos de luchar solos. Tal vez hoy te sientes débil en alguna área, cansado físicamente, saturado emocionalmente, agotado mentalmente o seco espiritualmente, pero el amor de Dios no te señala, te invita a descansar en Él, porque ahí comienza la renovación. Y mientras aprendemos a vivir desde esta fortaleza integral que nace del amor, algo se acomoda dentro de nosotros, porque ya no vivimos desde la supervivencia, sino desde la confianza de sabernos sostenidos. ¿Y si esta fortaleza que empieza a crecer es la que te permitirá refugiarte bajo su protección cuando lleguen los momentos difíciles? Cuando la vida se vuelve incierta y el camino parece lleno de riesgos, el corazón humano busca instintivamente un lugar seguro, un espacio donde descansar sin estar en guardia, porque todos, aun los más fuertes, necesitamos un refugio que no se derrumbe cuando cambian las circunstancias. El amor de Dios no solo salva, también protege, no como una burbuja que nos aísla del mundo, sino como una cobertura viva que nos guarda por dentro aun cuando por fuera haya tormentas, porque la verdadera protección no siempre evita la dificultad, pero siempre preserva el alma. Refugiarse en Dios no es huir de la realidad, es enfrentarse a ella desde un lugar seguro, es caminar sabiendo que no estamos expuestos al azar, sino sostenidos por un amor que conoce el final desde el principio y no pierde el control. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 91, versículo 1, que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y esa promesa no habla de una visita ocasional, habla de una forma de vivir, de permanecer, de decidir dónde hacemos nuestra morada interior. Habitar en su protección no significa no sentir miedo, significa saber a dónde correr cuando el miedo aparece, porque el refugio no elimina la amenaza, pero sí elimina la soledad, y eso cambia completamente la experiencia. Hay personas que viven siempre en alerta, esperando que algo salga mal, anticipando pérdidas, decepciones o fracasos, pero el amor de Dios nos invita a descansar bajo su cuidado, a soltar el control y a confiar en que Él guarda incluso lo que no vemos. La protección de Dios no es frágil ni limitada, no depende de nuestra fuerza ni de nuestra vigilancia, depende de su fidelidad, y esa fidelidad no falla, incluso cuando nosotros dudamos, y esa certeza nos da estabilidad. Refugiarnos en su amor es aprender a decir aquí estoy seguro aun cuando todo alrededor parece inestable, es elegir creer que Dios cuida de nosotros más de lo que nosotros mismos podríamos hacerlo, y esa fe nos libera de una carga pesada. La Escritura nos dice en Proverbios capítulo 18, versículo 10, que el nombre del Señor es torre fuerte, a él corre el justo y está a salvo, y esa imagen nos recuerda que la protección de Dios no es pasiva, es un lugar al que acudimos conscientemente. Muchas veces buscamos refugio en personas, en rutinas, en distracciones o en certezas temporales, pero todo eso puede fallar, mientras que el amor de Dios permanece, y aprender a refugiarnos en Él nos da una seguridad que no se quiebra. El refugio de Dios no nos encierra, nos envía fortalecidos, porque quien descansa en su protección puede volver a salir al mundo con valentía, sabiendo que siempre hay un lugar al cual regresar, y esa confianza nos da paz. Refugiarnos bajo su protección también significa permitir que Él nos guarde de nosotros mismos, de decisiones impulsivas, de reacciones desmedidas, de pensamientos que nos dañan, porque el amor de Dios no solo nos protege de lo externo, también nos cuida por dentro. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 121, versículo 7, que el Señor nos guardará de todo mal y guardará nuestra alma. Y esa promesa apunta a lo más valioso, porque aun cuando el cuerpo se cansa o las circunstancias cambian, el alma puede permanecer en paz.
Hay momentos en los que sentimos que no tenemos fuerzas para protegernos, que estamos vulnerables, expuestos, cansados, pero el amor de Dios se vuelve más evidente precisamente en esos momentos, porque Él cubre lo que nosotros no podemos cubrir. Refugiarse en Dios no es un acto de debilidad, es un acto de sabiduría, porque reconoce que no estamos diseñados para cargar solos con todo, y aceptar su protección es aceptar su amor en acción. La protección de Dios no siempre se manifiesta quitando el problema, a veces se manifiesta dando calma en medio del problema, claridad en medio de la confusión y dirección en medio de la incertidumbre, y esa presencia lo cambia todo. Cuando vivimos conscientes de su protección, dejamos de vivir a la defensiva, dejamos de reaccionar desde el temor y comenzamos a responder desde la confianza, porque sabemos que no estamos solos frente a lo que venga. Este refugio no es exclusivo, no es individualista, es comunitario, porque Dios nos guarda también a través de otros, a través de la compañía, del apoyo, de la oración compartida y de la fe que se fortalece cuando caminamos juntos. Por eso es importante recordar que no estamos llamados a vivir la fe en aislamiento, sino en comunidad, apoyándonos unos a otros, recordándonos mutuamente las promesas de Dios cuando alguien se siente débil. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que este espacio se ha convertido en un refugio para tu alma, te invito a que lo declares escribiendo en los comentarios algo como "aquí encuentro refugio", no solo como una frase, sino como una forma de fortalecer esta comunidad de fe que camina junta. Cuando declaramos juntos nuestra confianza en Dios, algo se fortalece, porque la fe compartida se multiplica, el ánimo se renueva y el amor se hace visible, y esa unidad nos prepara para enfrentar lo que venga. Refugiarnos bajo la protección de Dios no nos desconecta del mundo, nos envía con propósito, porque quien se sabe protegido puede amar sin miedo, servir sin agotarse y caminar sin perder la esperanza. Tal vez hoy necesitas recordar que tienes un lugar seguro, que no estás expuesto al abandono, que hay un amor que te guarda incluso cuando duermes, incluso cuando no oras, incluso cuando no entiendes, y esa certeza te da descanso. Y mientras aprendemos a habitar bajo su protección, algo empieza a cambiar en nuestra manera de enfrentar la vida, porque ya no caminamos con el peso del temor constante, sino con la confianza de sabernos guardados. Y si este refugio en el amor de Dios es el que nos permitirá reconocer los testimonios vivos de su fidelidad a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, el amor de Dios no se ha quedado en palabras ni en conceptos abstractos, se ha manifestado en vidas concretas, en personas reales con debilidades reales, con miedos, dudas y procesos, porque Dios nunca ha trabajado solo con héroes perfectos, sino con corazones dispuestos. Cuando miramos los testimonios bíblicos, no vemos historias lejanas e inalcanzables, vemos reflejos de nuestras propias luchas, caídas y restauraciones, porque el mismo amor que transformó sus vidas sigue activo hoy, esperando ser recibido. Pensemos en Abraham, un hombre llamado por Dios cuando aún no veía cumplimiento, cuando la promesa parecía imposible, y aún así creyó, no porque entendiera todo, sino porque confió en el amor y la fidelidad de Dios, y esa confianza le fue contada por justicia. Abraham no fue perfecto, dudó, se equivocó, tomó decisiones apresuradas, pero el amor de Dios no lo descartó, lo sostuvo, lo guió y cumplió su promesa a su tiempo, recordándonos que el amor de Dios no se rinde cuando nosotros flaqueamos. Moisés también fue un testimonio vivo del amor que salva y restaura, un hombre con pasado doloroso, con temor a hablar, con inseguridades profundas, y aún así Dios lo eligió para liberar a su pueblo, no porque Moisés fuera fuerte, sino porque Dios es fiel. Cuando Moisés dudó de sí mismo, Dios no lo rechazó, lo acompañó, le dio señales, le habló cara a cara, porque el amor de Dios no se impacienta con nuestras limitaciones, las transforma en instrumentos de su propósito. David es otro testimonio poderoso, un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera impecable, sino porque siempre volvía, porque entendía que el amor de Dios era más grande que su pecado,
y esa comprensión lo llevaba al arrepentimiento sincero. David cayó, falló gravemente, enfrentó consecuencias, pero nunca dejó de refugiarse en el amor de Dios, y en Salmo capítulo 51, versículo 10, clamó por un corazón limpio, mostrándonos que el amor de Dios restaura incluso después de las caídas más dolorosas. Pero no solo los personajes conocidos reflejan este amor, también hay testimonios silenciosos, menos mencionados, pero profundamente significativos, como Agar, una mujer que se sintió vista por Dios en el desierto, cuando pensó que estaba sola y olvidada. En su encuentro con Dios, Agar declaró que Él era el Dios que la veía, recordándonos que el amor de Dios alcanza incluso a quienes se sienten invisibles, marginados o descartados por otros, y esa verdad sigue vigente hoy. Ruth es otro testimonio de amor fiel, una mujer extranjera, viuda, sin recursos, que decidió confiar en el Dios de Israel, y en ese acto de fe encontró redención, provisión y propósito, mostrándonos que el amor de Dios no discrimina por origen ni pasado. El amor de Dios también se manifestó en José, un hombre traicionado por sus hermanos, vendido, olvidado en prisión, y aún así sostenido por la presencia divina, porque aunque los hombres lo abandonaron, Dios nunca dejó de acompañarlo. José entendió con el tiempo que el amor de Dios estaba obrando incluso en los momentos más oscuros, y al final pudo declarar que lo que otros intentaron para mal, Dios lo usó para bien, revelándonos que el amor divino redime incluso el dolor. En el Nuevo Testamento, vemos el amor de Dios encarnado en Jesucristo, acercándose a los rechazados, tocando a los impuros, mirando con compasión a los pecadores, porque el amor que salva no se aleja del quebrantado, se acerca. La mujer sorprendida en adulterio experimentó este amor cuando Jesús no la condenó, sino que la restauró, mostrándonos que el amor de Dios no niega la verdad, pero la ofrece envuelta en misericordia, y esa combinación sana profundamente. El apóstol Pedro es otro testimonio vivo, un hombre impulsivo que prometió fidelidad y luego negó a Jesús, y aún así fue restaurado, llamado nuevamente y usado poderosamente, porque el amor de Dios no cancela el propósito por una caída. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro, no para reprocharle, sino para reafirmar su llamado, mostrándonos que el amor de Dios no se basa en el fracaso, sino en la restauración, y esa gracia sigue disponible hoy. Pablo, antes perseguidor, luego apóstol, es quizás uno de los testimonios más claros del amor transformador de Dios, porque nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado, y nadie está tan perdido que no pueda ser restaurado. El amor de Dios no solo cambia destinos individuales, también transforma comunidades enteras, familias completas y generaciones futuras, porque cuando una vida es tocada por este amor, su impacto se extiende más allá de lo visible. Estos testimonios no están escritos para admirarlos desde lejos, están escritos para recordarnos que el mismo Dios sigue obrando, que su amor no se ha agotado, que su poder no ha disminuido y que su gracia sigue disponible. Tal vez hoy te identifiques con alguno de estos testimonios, con Abraham esperando, con Moisés dudando, con David arrepintiéndose, con Agar sintiéndose sola, con Ruth comenzando de nuevo, con Pedro levantándose después de fallar, y esa identificación no es casualidad. El amor de Dios se revela en historias reales para que entendamos que nuestra historia también puede ser transformada, porque Dios no ha terminado de escribir lo que hará contigo. Cada testimonio bíblico es una invitación silenciosa a confiar, a perseverar y a creer que el amor de Dios sigue actuando, incluso cuando el proceso es largo, incluso cuando la respuesta tarda, incluso cuando no entendemos todo. Y al recordar estas vidas transformadas, algo se despierta dentro de nosotros, una esperanza renovada, una fe fortalecida, porque si Dios fue fiel con ellos, también lo será con nosotros. Y si estos testimonios no son solo historias del pasado, sino señales vivas de que el amor de Dios sigue liberando del temor hoy, hay miedos que gritan y hay miedos que susurran, algunos se notan y otros se esconden tan bien que aprendemos a vivir con ellos sin darnos cuenta.
porque el temor no siempre paraliza de inmediato, a veces se vuelve una forma silenciosa de supervivencia que va moldeando nuestras decisiones poco a poco. El temor puede vestirse de prudencia, de control, de exceso de previsión, de autosuficiencia, pero en el fondo siempre tiene la misma raíz, la sensación de no estar seguros, de no saber si alguien nos sostendrá cuando algo falle, y es ahí donde el amor de Dios revela su poder liberador. La Escritura declara en 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, y esta verdad no pretende negar la realidad del miedo, sino señalar su límite cuando el amor de Dios ocupa el centro. El amor de Dios no ridiculiza nuestros miedos, no los minimiza, no nos dice que no deberíamos sentirlos, sino que nos acompaña a través de ellos, mostrándonos que no tienen la última palabra, y esa compañía comienza a debilitarlos. Muchos temen al futuro, a lo que vendrá, a lo que podría pasar, a lo que no pueden controlar, pero el amor de Dios nos invita a confiar en que aquel que nos amó hasta darlo todo no nos abandonará mañana, y esa confianza nos devuelve la calma. Hay quienes viven con temor al fracaso, al error, a volver a caer, pero el amor de Dios nos recuerda que no somos definidos por nuestras caídas, sino por su gracia, y esa verdad nos permite levantarnos sin vergüenza. Otros cargan el temor al rechazo, a no ser suficientes, a no ser aceptados, a ser abandonados, pero el amor de Dios afirma nuestra identidad desde antes de cualquier aprobación humana, y esa seguridad sana heridas profundas. La Escritura nos recuerda en Isaías capítulo 41, versículo 10, que no temamos porque Dios está con nosotros, que no desmayemos porque Él es nuestro Dios, y esta promesa no elimina las dificultades, pero sí elimina la soledad que hace al temor insoportable. El temor muchas veces nace de sentir que estamos solos frente a la vida, pero el amor de Dios nos asegura una presencia constante, una compañía fiel que no se va cuando las cosas se complican, y esa presencia es suficiente para sostenernos. Hay temores espirituales también, miedo a no estar bien con Dios, a no ser dignos, a no cumplir expectativas, pero el amor que se nos reveló en Jesucristo nos recuerda que la salvación no se gana, se recibe, y esa certeza nos libera del miedo religioso. El temor puede hacernos vivir a la defensiva, siempre protegiéndonos, siempre anticipando peligro, pero el amor de Dios nos invita a vivir desde la confianza, sabiendo que aun cuando algo duele, no estamos desamparados. La Escritura nos dice en Salmo capítulo 56, versículo 3, que cuando tenemos miedo, podemos confiar en Dios, y esta declaración no exige valentía perfecta, solo honestidad, porque confiar no es negar el miedo, es decidir a quien escuchamos más. El amor de Dios nos enseña a enfrentar el temor paso a paso, no siempre quitándolo de inmediato, sino acompañándonos mientras aprendemos a caminar con más fe que miedo, y ese proceso fortalece el corazón. Hay miedos que heredamos, patrones de ansiedad, de preocupación constante, de hipervigilancia, pero el amor de Dios rompe cadenas generacionales cuando se recibe con apertura, y esa libertad comienza a manifestarse poco a poco. El temor también puede afectar nuestras relaciones, hacernos desconfiados, cerrados, distantes, pero cuando el amor de Dios sana el corazón, aprendemos a amar sin tanta defensa, porque sabemos que nuestra seguridad no depende de otros. La Escritura nos recuerda en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, y esta promesa redefine nuestra identidad interior. El poder que Dios nos da no es agresivo, es firme, el amor no es débil, es estable, y el dominio propio no es rigidez, es equilibrio, y juntos forman una vida más libre y más consciente. Cuando el amor de Dios ocupa el centro, el temor pierde autoridad, deja de dictar decisiones, deja de gobernar reacciones, deja de marcar límites falsos, y esa libertad nos permite vivir con mayor plenitud. Hay miedos que solo se vencen con tiempo, con acompañamiento, con oración constante,
pero el amor de Dios permanece durante todo el proceso, sosteniéndonos cuando avanzamos y cuando retrocedemos. Tal vez hoy identificas un temor específico que te ha acompañado por años, una preocupación recurrente, una ansiedad silenciosa, un miedo que no has sabido nombrar, pero el amor de Dios ya está obrando incluso ahí. La libertad del temor no significa ausencia de riesgos, significa presencia de confianza, porque cuando confiamos en el amor de Dios, incluso lo desconocido pierde su amenaza absoluta. El amor de Dios nos recuerda que no estamos caminando hacia el vacío, sino hacia una historia que Él sigue escribiendo con propósito, y esa certeza nos permite soltar el miedo al mañana. Y mientras el temor pierde fuerza, algo nuevo comienza a crecer, una valentía serena, una paz estable, una fe que no necesita pruebas constantes, porque se apoya en el amor que nunca falla. Y si esta libertad del temor es la puerta que nos permite aprender a vivir diariamente en la presencia de Dios, cuando el temor empieza a perder su dominio y el corazón aprende a descansar en el amor de Dios, surge una pregunta natural, casi inevitable: ¿cómo vivir desde esta verdad cada día sin que se diluya con el ritmo de la vida? Porque no basta con experimentar la presencia de Dios en momentos puntuales, necesitamos aprender a habitar en ella de forma constante. La fe no se sostiene solo con experiencias intensas, se fortalece con hábitos sencillos, repetidos, cotidianos, porque el amor de Dios no se revela solo en lo extraordinario, también se manifiesta en lo ordinario, en lo simple, en lo aparentemente pequeño que, con el tiempo, transforma profundamente. Vivir en la presencia de Dios no significa estar orando todo el día de forma formal. Significa vivir conscientes de que Él está cerca, de que nos acompaña, de que nos escucha incluso cuando no hablamos, y esa conciencia cambia la manera en la que atravesamos cada jornada. Uno de los hábitos más transformadores es comenzar el día recordando el amor de Dios antes de recordar las preocupaciones, porque la mente suele llenarse de pendientes, miedos y exigencias desde el primer momento, pero cuando iniciamos el día desde su amor, todo lo demás se ordena mejor. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 5, versículo 3, que por la mañana Dios escucha nuestra voz, y esta verdad nos invita a presentarle el día desde el inicio, no con largas oraciones, sino con una disposición sencilla del corazón que dice confío, y esa confianza marca la jornada. Habitar en su presencia también implica aprender a detenernos, a hacer pausas conscientes durante el día para recordar que no estamos solos, porque muchas veces el cansancio no viene del trabajo, sino del olvido de que Dios camina con nosotros. Un hábito poderoso es hablar con Dios en lo cotidiano, en pensamientos breves, en agradecimientos silenciosos, en peticiones sencillas, porque la oración no es solo un momento aislado, es una conversación viva que acompaña cada paso. La Escritura nos enseña en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que oremos sin cesar, no como una carga, sino como una relación constante, y esta práctica transforma la manera en la que enfrentamos los desafíos diarios. Otro hábito esencial es alimentar la mente con la verdad, porque la mente se llena de aquello a lo que se expone, y cuando no la nutrimos con la palabra de Dios, se llena fácilmente de ansiedad, comparación y temor, y eso debilita la fe. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 119, versículo 105, que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino, y al meditar en ella, incluso en pequeños fragmentos, algo se aclara por dentro. No se trata de leer grandes cantidades, sino de permitir que una verdad penetre profundamente, que una promesa acompañe el día, que una palabra se convierta en ancla cuando la mente se dispersa, y ese hábito sostiene el alma. Habitar en la presencia de Dios también implica cultivar la gratitud, porque el corazón agradecido reconoce la obra de Dios incluso en lo sencillo, y la gratitud abre los ojos para ver su amor actuando de formas que antes pasábamos por alto. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 103, versículo 2, que no olvidemos ninguno de sus beneficios, y al recordarlos conscientemente, la fe se fortalece y el ánimo se renueva,
porque la memoria agradecida alimenta la esperanza. Otro hábito transformador es aprender a soltar el día en manos de Dios antes de dormir, porque muchas personas se acuestan con la mente llena de pendientes no resueltos, culpas y preocupaciones, y ese peso roba el descanso. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 4, versículo 8, que en paz podemos acostarnos y dormir, porque Dios nos hace vivir confiados, y este hábito de entrega nocturna libera el corazón. Habitar en la presencia diaria también significa aprender a escuchar, no solo a hablar, permitir momentos de silencio donde el alma se aquieta, porque Dios también habla en la quietud, y muchas respuestas llegan cuando dejamos de correr. El amor de Dios se profundiza cuando aprendemos a obedecer en lo pequeño, a vivir de acuerdo con su verdad en decisiones cotidianas, porque la obediencia no nace del miedo, nace del amor que confía. La Escritura nos recuerda en Juan capítulo 14, versículo 23, que quien ama a Dios guarda su palabra, y Dios hace morada en él. Y esta promesa nos revela que la presencia de Dios se fortalece en una relación viva y coherente. Habitar en su presencia no nos aísla del mundo, nos prepara para servir mejor, para amar con más paciencia, para responder con más gracia, porque quien vive desde el amor de Dios se convierte en un reflejo de ese amor. Los hábitos espirituales no buscan perfección, buscan constancia, porque Dios no se ofende por nuestra fragilidad, se acerca a ella, y cada pequeño paso cuenta más de lo que imaginamos. Tal vez hoy sientes que tu fe ha sido irregular, que has tenido altibajos, pero el amor de Dios no se cansa de acompañarte en el proceso, porque Él trabaja en ritmos reales, no en expectativas irreales. Habitar en la presencia diaria de Dios es aprender a volver una y otra vez, incluso después de fallar, incluso después de distraernos, porque cada regreso fortalece la relación. Y mientras estos hábitos sencillos se integran a la vida, algo cambia sin que nos demos cuenta, la fe se vuelve más estable, la paz más constante, la confianza más profunda, porque el amor de Dios se convierte en el ambiente donde vivimos. Y si esta forma de caminar cada día prepara nuestro corazón para una revelación final que transforme por completo nuestra manera de entender la salvación, hay verdades que al escucharlas por primera vez nos conmueven, pero que solo al volver a ellas con el corazón abierto nos transforman por completo, porque no fueron diseñadas para pasar rápido por la mente, sino para asentarse profundamente en el alma como una certeza que sostiene toda la vida. Después de caminar por la oración, por la búsqueda del rostro de Dios, por la fortaleza, por el refugio, por los testimonios, por la libertad del temor y por los hábitos de presencia diaria, regresamos al mismo lugar donde todo comenzó, no para repetirlo, sino para comprenderlo con mayor profundidad. La revelación final no es una idea nueva, es una verdad antigua que se vuelve viva otra vez, porque el centro de todo no es nuestro esfuerzo, ni nuestra constancia, ni nuestra capacidad espiritual, sino el amor de Dios manifestado como regalo eterno de salvación. La Escritura lo declara de manera clara y definitiva en Juan capítulo 3, versículo 16, cuando nos recuerda que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, y esa promesa sigue vigente hoy, aquí, ahora, para ti. Este versículo no habla solo del pasado, habla del presente y del futuro, habla de una decisión que se renueva cada día, porque creer no es un evento aislado, es una postura del corazón que aprende a descansar en el amor que no falla. La salvación no es solo el destino final del alma, es una forma de vivir desde ahora, es caminar sabiendo que ya no estamos perdidos, que ya no estamos separados, que ya no estamos condenados, porque el amor de Dios nos ha reconciliado. Cuando comprendemos esto, dejamos de vivir desde la culpa y comenzamos a vivir desde la gratitud. Dejamos de intentar ganar el amor de Dios y comenzamos a responder a Él. Y esa respuesta transforma cada área de nuestra vida. La revelación final es entender que el amor de Dios no nos empuja a vivir con miedo al castigo, sino con gratitud por la gracia, porque como dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 1,
no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y esa verdad libera profundamente. Muchos han vivido la fe como una carga pesada, como una lista de exigencias imposibles, pero el amor de Dios nos invita a una relación viva, donde la obediencia nace del amor y no del temor, y esa relación es la que produce fruto verdadero. La vida eterna no comienza después de la muerte, comienza cuando conocemos a Dios, cuando caminamos con Él, cuando vivimos conscientes de su presencia, y esa vida se manifiesta en paz, en propósito y en esperanza aún en medio de las pruebas. La revelación final es comprender que no necesitamos agregar nada al amor de Dios para que funcione, no necesitamos adornarlo, no necesitamos justificarlo, solo necesitamos recibirlo y permitir que haga su obra, porque el amor eterno es suficiente. Tal vez has escuchado Juan capítulo 3, versículo 16 desde niño, tal vez lo sabes de memoria, pero hoy no se trata de recordarlo con la mente, sino de abrazarlo con el corazón, porque cuando esta verdad desciende al interior, algo se ordena. El amor de Dios no elimina todas las preguntas, pero si nos da un lugar seguro desde donde hacerlas, no elimina todas las luchas, pero si nos da una razón para seguir, no elimina el dolor, pero si nos asegura que no sufrimos solos. Esta revelación nos invita a dejar de vivir a medias, a dejar de postergar decisiones espirituales, a dejar de resistirnos al amor que nos busca con paciencia, porque cada día que vivimos conscientes de su amor es un día ganado para la vida. El secreto práctico que transforma todo no es complicado, pero es profundo, consiste en volver una y otra vez al amor de Dios cuando la mente se dispersa, cuando el temor aparece, cuando la culpa intenta regresar, y decir internamente soy amado, porque esa declaración reordena el corazón. Este secreto no es una fórmula mágica, es una práctica diaria, una elección constante de recordar quién es Dios y quién eres tú en Él, y al hacerlo, la fe se vuelve estable y la paz comienza a gobernar. Cuando recordamos el amor de Dios, tomamos mejores decisiones, respondemos con más paciencia, amamos con menos miedo y caminamos con más confianza, porque sabemos que nuestra vida está sostenida por algo eterno. La invitación final no es a hacer más, sino a creer más profundamente, a confiar más plenamente, a descansar más conscientemente, porque el amor de Dios no exige perfección, exige apertura. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a escribir en los comentarios una frase sencilla, algo como creo en su amor, no como un gesto público, sino como una declaración personal que afirma lo que el Espíritu ya está sembrando en ti. Te invito también a compartir este mensaje con alguien que necesite recordar que es amado, porque el amor de Dios crece cuando se comparte, y nunca sabemos quién está esperando una palabra de esperanza. Si este espacio ha sido de bendición para ti, suscríbete para seguir caminando juntos, para seguir recordando verdades eternas en medio de un mundo que constantemente las olvida, porque la fe se fortalece cuando se alimenta. Hoy no terminamos un guión, cerramos un círculo, volvemos al origen, al fundamento, a la verdad que sostiene todo, porque Dios amó, Dios dio, Dios salvó, y ese amor sigue llamando por tu nombre. Y si hoy decides vivir cada día recordando que el amor eterno de Dios ya fue entregado por ti y nunca te será quitado,